Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Acá les traigo hoy un interesante análisis en una mimetización que hice, ¿no? Una conexión entre el análisis del mecanismo de manipulación de Noam Chomsky con la estructura de la conciencia védica y cómo nos facilita la existencia, la práctica de los procesos espirituales y cómo a conciencia han hecho con que todos estos procesos de manipulación nos distancien justamente de nuestra realidad. Para eso me preparé un croquis acá y se los voy a empezar a leer y explicar. ¿Qué les parece? Ustedes cuéntenme. Están muy buenos para analizarlo, ¿no? La conexión de las estrategias de manipulación con las etapas del desarrollo humano desde una perspectiva védica revela cómo estos patrones actúan a lo largo de la vida para alejarnos de nuestra naturaleza espiritual y de nuestra relación eterna con Krishna. Este enfoque permite observar cómo desde el nacimiento hasta la muerte se nos condiciona para mantenernos inmersos en la ilusión del mundo material, Maya, contradiciendo los principios védicos de nuestro propósito dhármico. Atentos, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Mamma Maya Duratyaya. Esta Maya es mi energía, pero esta gente la utiliza para distraernos y confundirnos, ¿no? Vamos a la primera, la distracción. Desde la infancia, desde pequeños, se nos distrae con juguetes y entretenimiento superficial, alejándonos de la reflexión sobre el propósito de la vida y de prácticas como escuchar historias espirituales o cantar mantras. No está nada mal los juguetes y todo lo que hace parte del juego de los niños. Lo que está mal es que sea una obsesión el llenarnos con tanta información que nos está preparando para los siguientes niveles de nuestra etapa de desarrollo, ¿no? La distracción se intensifica con los trabajos absorbentes, el ocio materialista, los problemas superficiales, desviándonos constantemente de la práctica de prácticas espirituales, devocionales, como el Bhakti Yoga, la meditación, la introspección espiritual. Y todo comienza con la infancia, pero continúa con la escuela y todo en la parte de cuando empezamos a ser útiles para el sistema, ¿no? Cuando nos empiezan a ordeñar. Y en la vejez, en lugar de prepararnos para la transición de la muerte, se nos distrae con programas y actividades vacías, perdiendo la oportunidad de concentrarnos en Krishna. Antyakale chaman evas maranam muktaha. El Bhagavad Gita 8.5. Búsquenlo. Yo no se los digo ahora, pero búsquenlo. Finalmente tenemos que ocupar toda nuestra existencia en el proceso más importante, que es cómo aprender a morir en un estado de conciencia apropiado para trascender este mundo material. Siguiente etapa. Crear problemas y ofrecer soluciones, ¿no? Se crean problemas artificiales como la necesidad de logros tempranos, imponiendo una mentalidad competitiva en lugar de cultivar valores espirituales como la humildad y el servicio a los demás. Es fascinante ver cómo los niños, con qué facilidad se les instruye la idea de la competitividad, competir en vez de compartir. O sea, es mucho más propagada la idea de que se tiene que llegar a un logro para ganar a los demás que tratar de hacer cosas en comunidad. Y eso es parte del proceso que a siguiente nos van a continuar incrustando en la mente, ¿no? Los problemas sociales y económicos fabricados generan ansiedad y dependencia en el sistema, en lugar de buscar refugio en Krishna, quien es el solucionador último. Sarva Dukkha Nivriti. Si nosotros entendemos nuestra conexión con lo divino, vamos a comprender que toda nuestra vida en sí es un proceso de autoanálisis místico que nos ayuda a trascender este mundo material, tanto y en cuanto tengamos conciencia de esa presencia en nuestra vida. Pero con todas estas distracciones, quiero ver quién se da cuenta de que esa es la meta de la existencia, ¿no? Cuando llega la vejez, se enfatizan los problemas de salud y seguridad, promoviendo la dependencia en soluciones materialistas, en lugar de enseñar a rendirse a Krishna como la solución última y verdadera, ¿no? Sarva Dharman Parityayama Mikam Saranam Braya, dice Krishna en el Bhagavad Gita, abandona todos los tipos de conceptos religiosos, dharmas, todo, y ríndete, entrégate, porque estás preparándote para la muerte, y esa es la meta. Pero con la medicina nos están tratando de hacer que nos mantengamos enfermos la mayor cantidad de tiempo para distanciarnos de la autorrealización, que, dicho sea de paso, cuanto más nos conectamos con esa esencia, más nuestro sistema inmune corporal, material, se fortifica y nos ayuda a estar
tranquilos en la vejez. Es lo que más se ve en Asia, ¿no? Que los viejos están sanos, no como acá, que están seniles. Ni siquiera estamos hablando de las enfermedades del cuerpo, de la mente, ¿no? No hay claridad mental. ¿Y por qué? Porque han cultivado toda desde su infancia la estupidización gradual, ¿no? Que casualmente es lo que sigue, el gradualismo. Poco a poco se nos condiciona a aceptar el sistema materialista como normal, dejando de lado valores espirituales. Por ejemplo, la educación ignora enseñanzas sobre el Atma, el alma, y se enfoca en logros materiales. Y tantas otras cosas, porque nos atacan en todos los chakras, ¿no? En la parte de la alimentación, de las emociones, la sexualización, la comunicación, la espiritualidad, la visión espiritual, el misticismo, el pensamiento, la conexión con lo divino, todos los chakras atacados directamente, ¿no? ¿Qué les parece? En la adultez se normalizan valores como el consumismo, haciendo que las personas vean la espiritualidad como una actividad secundaria o irrelevante, que es lo que me pasa a menudo, ¿no? Las personas tienen la programación tan activa que cuando uno les plantea la idea de la meditación, del tratar de practicarlo, ven como algo raro, algo diferente, algo difícil, algo largo y distante. Algo no es práctico, no es aquí y ahora. ¿Por qué? Porque el consumismo te da un placer inmediato. Pero claro, cuando va pasando el tiempo, les pasa lo mismo que me pasó a mí o a cualquier persona de mi edad. Nos damos cuenta que cuando a los 20 nos decían, hey, ya vas a crecer y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando, cuando crecemos, tenían razón. Nos empezamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque se empieza a expandir nuestro cerebro y nuestra capacidad perceptiva de la realidad del alma, de lo que realmente somos, de nuestros valores, del poder de la mente, y ahí empezamos a entender. Sí, nos damos cuenta de cómo estamos siendo manipulados gradualmente, ¿no? Es como que nos cocinan a fuego tan lento que ni siquiera nos damos cuenta que estamos hirviendo. La aceptación gradual de la mediocridad y el conformismo en la vejez reduce la urgencia de conectar con Krishna, perdiendo así la oportunidad de alcanzar la esencia misma de la existencia, que sería el bhakti, la devoción, la conexión con lo divino, lo que realmente somos, ¿no? El aplazamiento. Se enseña que la espiritualidad puede esperar, después lo hacemos cuando llega viejo, hasta ser mayores, fomentando la idea que el progreso material es más importante en la juventud, y así tantas veces, o tal vez en las mujeres, como les plantean hoy en día con las filosofías que tienen que llegar a viejas, a 40 y pico para tener hijos, ¿no es cierto? Y se pierden la edad más prolífera de sus capacidades y finalmente llegan a una etapa donde no pueden llegar a brindarle al hijo todo el potencial de su energía. ¿Por qué? Porque ya están viejas en realidad. 40 es estar vieja para empezar a procrear. No está hecho el cuerpo humano para eso. No estoy diciendo que las mujeres de 40 son viejas, como la idea que ellas tienen de que me dijo vieja porque no quieren asumir la edad y la sabiduría que viene con los años. Estoy hablando de algo biológico, natural y que siempre podemos observar, que hoy en día las mujeres están queriendo tener hijos después de los 40 y cuando no pueden tenerlo hacen la idea de la adopción y cosas por el estilo. Entonces están perdiendo su conexión con la esencia de su profunda realidad de ser madres, que es donde más se autorrealiza la mujer, y eso no lo digo yo, lo dicen las escrituras védicas, el Kama Sutra, la Ayurveda, por donde lo busque. A la época de la adultez se pospone el compromiso espiritual debido a las responsabilidades. Claro, te ponen hasta acá pagando impuestos, pagando tax, pagando todo tipo de cosas, ¿no? Perpetuando el apego al mundo material, ¿no? ¿Por qué? Porque estás enganchado en mantener el sistema. Cuando llega la vejez, incluso, el miedo a la muerte puede hacer que las personas posterguen su rendición a Krishna, confiando en rituales mecánicos en lugar de devoción sincera, superficialidad ante que autenticidad, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué? Porque la gente no cultivó nada de vida espiritual en toda su vida, no cultivó conciencia, no cultivó el conocimiento de la mente, de la inteligencia, del ego, nada, no saben nada de todo eso. Pero llega la hora de la muerte y tienen miedo. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De lo que son, un alma, lo que realmente son. Y eso es lo que está sucediendo. Su plan está generando un buen resultado porque los tienen totalmente condicionados, ¿no? Infantilizar al público. Los niños son tratados como incapaces o estúpidos, no entendiendo temas profundos, no pueden. Yo tengo 2 hijos y desde chiquito les explico todo esto y lo entienden perfectamente, y todos los niños lo pueden hacer. Cuando las tradiciones védicas muestran que incluso los jóvenes pueden alcanzar sabiduría,
Ahí está la historia de Prahlad Maharaj y tantos otros sabios en la vida que desde temprana edad empezaron. Y yo en mis 30 años de aprendizaje lo sé perfectamente. Mi propia esposa aprendió a leer con libros en sánscrito y tenía 5 o 6 años de edad, ¿no es cierto? Así que no me vengan con historias chinas. Todo esto es un vox populi que plantean y lo hacen popular para que la población o la plebe aprenda de eso y se haga más intensa la viralización del condicionamiento, ¿no? Los adultos son tratados como consumidores y no como seres pensantes, ¿no? Sos un número que mientras consumas sos útil, impidiéndoles cuestionar y buscar respuestas espirituales profundas. ¿Por qué? Porque es un tabú, porque ya lograron hacer que la mayoría de las personas te consideran un tonto si pensás en estas cosas, ¿no es cierto? Interesante. Los ancianos son relegados y tratados como dependientes en lugar de guiarlos hacia la reflexión y el servicio devocional. Otro tema, en India es muy habitual ver que las personas ancianas son respetadas porque son sabios, pero no porque tienen edad, sino porque sí son sabios de verdad, porque practicaron una vida de sabiduría. Y esa es la meta principal, ¿no? Apelar más a las emociones que a la razón. Mamma mía, cómo manipulan emocionalmente. El miedo al fracaso, a la desaprobación en la infancia, refuerzan el apego material y desvían la atención del crecimiento espiritual. El niño no tiene cultivo de su espiritualidad, siendo que naturalmente le es muy simple entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene menos programas en su cabeza. Por eso tienen que programarlo desde chiquito. Cada vez disminuyen más la edad que los meten al jardín de infantes. Y los padres, creyendo de que van a poder recibir la educación y ellos se sienten libres del niño por un ratito, no están en la posición adecuada para ser padres. La verdad es esa. Prefieren que otras personas que ni siquiera conocen eduquen a sus hijos con un montón de programas para que después tengan muchos problemas. Eso no es sano, la verdad que no es sano. Piénsenlo un poco. En la adultez, las emociones como el miedo al rechazo social o a la culpa alejan a las personas de prácticas devocionales, enfocándolas en complacer estándares mundanos. Complacer estándares mundanos. Tratar de seguir patrones de conductas que el sistema te inculcó sobre cuál es el estándar de vida que deberías tener para sentirte feliz o satisfecho o autorrealizado. Pero los éxitos están basados constantemente en la materia, en el materialismo, en el placer de los disfrutes materiales. Y ahí tenés un montón de, como se dicen, influencers que están cautivando al mundo, mostrándoles cómo es el éxito. ¿Qué éxito? Si son personas que solo están actuando ante una cámara. Es patético, la verdad. En la vejez se utiliza el miedo a la muerte nuevamente para vender soluciones materiales, seguros, tratamientos de ¿cómo se dice? Anti-aging, se dice en inglés, ¿no? De reducción de la edad. ¿Qué va a reducir la edad? Es una locura. En lugar de guiar a las personas hacia la entrega espiritual y la búsqueda de lo divino, para colmo están en el proceso perfecto porque el cuerpo fue construido de una manera tal que a esa edad, en la edad de la vejez, la cercanía de la muerte corporal por tiempo gradual del cuerpo, tú estés más preparado a pensar en estos temas que son lo más importante de tu vida, porque te das cuenta que ya nada tiene la atracción que previamente tenía, porque tu cuerpo dejó de funcionar de la misma manera. Por eso que es el mejor momento para cultivar eso, y por eso que en la India todas las personas cuando están viejas se dedican a la renuncia y a dedicarse a la vida monástica, a la vida de entrega. Es natural mantener al público en la ignorancia, eso desde tiempo inmemorial. El 90% de las cosas que vemos hoy en día son todas mentiras, ¿no? Y la historia ni te cuento. En la infancia se limita el acceso al conocimiento espiritual en las escuelas, priorizando habilidades materiales en lugar de valores trascendentales. Imagínense que todas las escuelas del mundo enseñaran yoga, meditación, procesos de mantra yoga y cosas específicas hechas como de la manera apropiada para que el niño se atraiga. Eso sería fantástico, ¿no? Los adultos permanecen ignorantes de su verdadera naturaleza como almas, atrapados en un ciclo de samsara, nacimiento y muerte, debido a la falta de educación espiritual. Eso es lo que más se ve en Occidente principalmente. No tienen ni idea de lo que es la mente, la inteligencia, el ego falso, la realidad del alma, qué es la reencarnación, el karma. Eso sí, encontró un montón de gente explicándolo, pero de manera desvirtuada. ¿Por qué? Porque tampoco tienen conocimiento. Pero no está esto siendo popularizado de manera oficial en las escuelas como debería. No, porque es Kali Yuga y en Kali Yuga esto va a ir desapareciendo paulatinamente. Depende cada uno de nosotros de mantener este conocimiento vivo.
El que tiene acceso a esto y no lo practica está actuando de la manera más inapropiada posible, porque no es lo mismo que no sepas y no practicarlo que cuando sabes y no lo haces, en pro de entrar en otro tipo de vuelo con el materialismo, haciéndote el trascendental. Eso es una gran hipocresía, ¿no? En la vejez, la ignorancia espiritual prevalece incluso en los ancianos, quienes a menudo desconocen cómo prepararse para la transición hacia la próxima vida conectándose con Krishna. La muerte es algo que tiene muy confundido a la humanidad. Promover la mediocridad, se normaliza la competencia materialista, reduciendo el interés de la autorrealización. Los niños son entrenados para conformarse con un estilo de vida materialista, sí o sí. Si un niño tiene un juguete, se siente diferente al niño que no lo tiene. Eso es algo que cuanto más acercados están los niños a una escuela, más lo ves. Yo hago educación en casa y veo la diferencia cuando mis hijos mismos me la explican cuando se comparan con otros niños que van a la escuela. Pueden verlo, ¿no? Los adultos aceptan una vida enfocada en objetivos mundanos, creyendo que es suficiente tener los objetivos mundanos, ¿no? Perdiendo la oportunidad de buscar la perfección espiritual. En lugar de buscar prema bhakti a la vejez, el amor puro por lo divino, las personas se conforman con rituales mecánicos o una vida de pasatiempos desconectados de la verdadera meta espiritual. Es verdaderamente impresionante ver cómo las personas están tan programadas y ni siquiera están siendo programadas. Más allá de que continúa la programación, ya están en automático, ¿no? Porque generación tras generación incrementan la degeneración, ¿no? Reforzar la autoculpabilidad que plantó originariamente la religión hace miles de años, ¿no? Se inculca la culpa por no cumplir expectativas materiales, ignorando que la verdadera identidad está más allá del ego. El ego falso cree que tiene que suplir los deseos de los padres, de la escuela, y así con mucha facilidad los padres y la escuela le inculcan la idea de la culpabilidad, ¿no? O si no, el premio y castigo. Si no haces esto, no te doy aquello, ¿no? Lo típico. Yo no tengo en ningún momento de todos los 15 años que soy padre una memoria de haber hecho eso con mis hijos, y la verdad que se siente fantástico. Los adultos se culpan a sí mismos por sus fracasos, creyendo que todo depende de ellos en lugar de rendirse al controlador supremo, Krishna. Ishvara Sarvabhutanam, Bhagavad Gita 1861, búsquenlo. Los ancianos pueden sentirse culpables por errores pasados o por no prepararse en lugar de enfocarse en el refugio devocional. Los errores del pasado, primero y principal, que el pasado ese ya no existe. El yo tuyo que estuvo en ese pasado tampoco existe. Las personas que estuvieron en ese pasado contigo tampoco existen, desaparecieron. Pero ¿qué es lo que nos conecta a ese tipo de culpabilidad del pasado? Las emociones. Y las emociones están basadas en el sentimentalismo, porque no son reales, son emociones de un tiempo que ya no existe. Y ahí nos enganchamos a ese tema de la culpabilidad y quedamos totalmente apegados a situaciones que ya no existen. Es impresionante. Es esencial que tengamos una concientización de todos estos temas. Conocer a las personas mejor de lo que ellas se conocen. Desde pequeños se explotan nuestras debilidades y deseos para fomentar el apego al consumo y al placer sensorial. Las tecnologías modernas manipulan nuestras elecciones, alejándonos de prácticas devocionales como el sadhana, la práctica espiritual, a través de distracciones constantes. El pan y el circo que nunca dejó de existir. El Imperio Romano nunca se fue, se modernizó. Eso es justamente lo que hicieron siempre, distraernos y adquirir toda la información posible sobre nosotros para poder saber cómo manipularnos mejor. La social media, las páginas web, todo lo que es internet, ahora la inteligencia artificial, todo depende de cómo la usemos. Aprendamos a usar las herramientas y no dejemos que las usen para controlarnos. En la vejez se explotan los temores y la vulnerabilidad, reforzando la dependencia en soluciones materiales en lugar de cultivar una conexión espiritual con lo divino. Reflexión final. Estas estrategias nos mantienen atrapados en la ilusión, maya, a lo largo de todas las etapas de la vida, desviándonos de nuestra verdadera naturaleza como servidores eternos de Krishna, lo supremo, la suprema personalidad de Dios y todas las almas que habitan este universo y todos los universos. Jivera Swarupa Haya Krishnera Nityadasa, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20:108. Nosotros somos almas eternas y nuestra
posición constitucional es el servir a los demás, pero estamos tan condicionados a creer que somos los dioses del ego que lo único que buscamos es que los demás nos sirvan a nosotros. Y ahí es donde nos confundimos totalmente, ¿no? Es lo opuesto. Contrarrestar este ciclo requiere incorporar prácticas como el Sravana, Kirtana y Smarana, así como mantener la conexión constante con los principios védicos para alinear nuestra vida con el Dharma y alcanzar el amor puro por la suprema personalidad de Dios. Sravana significa oír, Kirtana significa cantar o meditar y Smaranam, finalmente, el proceso más puro y complicado de todos, el recuerdo de lo que realmente somos, un alma eterna, plena de conocimiento y felicidad. Espero les haya gustado este video, que compartan un poco todo este conocimiento, que lo practiquen, porque desde la práctica van a tener un montón de información mucho más fidedigna por propia experiencia. Así que nos vemos pronto y gracias por haber llegado hasta el final. Suscríbanse, no se olviden de eso. Radhe, radhe.